Amigos, la espera ha terminado, pues en este emocionante episodio de Últimas Noticias de hoy, tendremos la noticia que todos estábamos esperando, y es un posible aumento en los beneficios del Seguro Social, que podría ya estar llegando en este mismo año. Y lo mejor de esto es con cheques más grandes que nunca. Es momento de mantenerse atentos y preparados para recibir esta tan esperada mejora en nuestros ingresos. Acompáñanos mientras exploramos los detalles de este posible aumento y lo que puede significar para ti y para tu familia. No te pierdas ni un segundo de esta emocionante noticia. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para estar al tanto de todas las actualizaciones importantes y dale un me gusta a este video. Prepárate para recibir un impulso financiero que puede cambiar por completo la vida de los jubilados. Estamos aquí para mantenerte informado sobre las buenas noticias que están por venir. Pues así es, señores. Se trata de un nuevo proyecto de ley, el cual busca aumentar los cheques del Seguro Social en todos los Estados Unidos. Vamos a ver todo lo que tú necesitas saber sobre cómo es que va a funcionar este nuevo proyecto. Atención a todos los ciudadanos estadounidenses. ¿Están listos para descubrir cómo este nuevo proyecto de ley podría cambiar su futuro financiero? En un momento en el cual la seguridad financiera, sin duda alguna, es una gran preocupación creciente para muchos, un proyecto de ley revolucionario está en proceso de alterar el panorama del seguro social en los Estados Unidos. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo funcionan realmente los aumentos de los cheques del Seguro Social? Bueno, vamos a sumergirte en los detalles de una medida que podría tener un impacto muy significativo en tu vida. La Administración del Seguro Social, un pilar del gobierno federal, encargado de garantizar el bienestar de los ciudadanos, ha presentado el nuevo proyecto de ley de Seguridad Social 2024. El objetivo: aumentar los cheques mensuales del Seguro Social y asegurar que los beneficiarios estén al tanto de los cambios que se avecinan. Con un incremento del 3.2% de los pagos del Seguro Social en este año 2024, gracias al ajuste del costo de vida, el COLA, los beneficiarios pues ya están teniendo un alivio financiero que no es tan significativo, pero es algo. Este aumento se basa simplemente en el índice de precios al consumidor y promete mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios alineado con la inflación. Sin embargo, no todo es tan simple como parece. Aunque el COLA se ajusta para reflejar los cambios en el costo de vida, un error en el cálculo ha dejado los beneficios un 63.4% por debajo de lo que deberían ser. Entonces, esto plantea la necesidad de reformas más profundas en el sistema para garantizar una protección financiera verdadera para los ciudadanos. Pues este proyecto de ley contempla la eliminación de los impuestos federales sobre los ingresos de jubilación del Seguro Social, una medida que al mismo tiempo podría aliviar la carga financiera para muchos jubilados. Esto prácticamente se traduce en beneficios significativos, especialmente para aquellos que tienen otros ingresos que están sujetos a impuestos. Además de esto, se ha propuesto aumentos en la base salarial del Seguro Social para financiar estas mejoras, lo cual implica una carga financiera para los ingresos más altos, para las personas ricas. Sin embargo, estos cambios podrían también allanar el camino para una mayor estabilidad y longevidad del sistema del Seguro Social. Con más de 71 millones de beneficiarios, el Seguro Social desempeña un papel vital en la vida de millones de estadounidenses. A medida que la población envejece y los fondos fiduciarios enfrentan agotamiento, es imperativo implementar medidas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de este sistema. Pues este proyecto de ley se está codeando con uno de los proyectos más conocidos que hemos visto en estos últimos 3 años, un proyecto que vino para cambiar por completo el Seguro Social,
Se trata de la Ley 2100 del Seguro Social. Los defensores de la expansión del Seguro Social han dejado muy, pero muy en declaro su intención de aprobar la Ley 2100 del Seguro Social en la Cámara de Representantes antes de agosto. Este proyecto de ley presentado por el representante John Larson, demócrata por Connecticut, cuenta con más de 200 copatrocinadores que están apoyando y están respaldando este proyecto de ley. Estos patrocinadores sin duda merecen crédito por presentar un plan integral de seguridad social que es muy específico, calificado por el actuario jefe de la Administración del Seguro Social. Y aunque este contiene elementos claramente diseñados para atraer ciertos intereses ideológicos y especiales, tampoco rehúye desafíos difíciles que son políticas y opciones políticas. Pero incluso concediendo este crédito a los patrocinadores de esta legislación, este proyecto de ley también refleja posiciones muy controvertidas en respecto a una serie de desafíos políticos graves que está enfrentando el Seguro Social. Pues bueno, en lugar de seguir debatiendo los juicios de valor subjetivos realizados por esta legislación, pues vamos a presentarte hechos claves, datos muy importantes, que son los que más resaltan de las características que tiene este proyecto de ley. El primero de todos es la carga fiscal sobre la nómina de los trabajadores de bajos ingresos, el cual podría aumentar un 19%. Y es que para financiar esta importante expansión de beneficios, este aumento, la Ley del Seguro Social 2100 aumentaría los impuestos sobre la nómina de todos los trabajadores estadounidenses, incluidos los más pobres, eso sí. Si bien muchos trabajadores estadounidenses que son de bajos ingresos no pagan impuestos federales sobre la renta, sí pagan impuestos sobre la nómina. La tasa impositiva del Seguro Social aumentaría gradualmente a lo largo de varios años, por lo menos del 12,4% hasta el 14,8%, lo que cuando se incorpore por completo estaría representando un aumento del 19% en la carga impositiva sobre la nómina de los trabajadores de bajos ingresos. Punto 2. Los beneficios reales ajustados a la inflación para los trabajadores de altos ingresos serían un 66% más altos a mediados de siglo. Y es que gran parte del aumento de impuestos del proyecto de ley para los trabajadores de bajos ingresos se gastaría en mayores beneficios para los más ricos. Los niveles iniciales de beneficios del Seguro Social por ya mismo crecen súper rápido, más que la inflación y de precios, debido pues a un mecanismo de indexación que tiene la ley actual. Esta legislación prácticamente va a acelerar el crecimiento de este beneficio, haciéndolo especialmente rápido para los beneficiarios de mayores ingresos. Esto sin duda alguna se puede ilustrar con el ejemplo de un trabajador de altos ingresos con ingresos consistentemente 2 veces más superiores al máximo imponible del Seguro Social, un nivel de ingresos anuales de aproximadamente $266,000 anuales en la actualidad. Según la ley que está en este momento vigente, los beneficios para un jubilado con 2050 con ingresos del doble máximo imponible según la ley actual están programados para ser un 51% más altos que lo que se paga a los jubilados de altos ingresos el día de hoy. Todo esto ajustado a la inflación, pues la mayoría de los analistas tradicionales creen que este crecimiento de los beneficios debe moderarse, al menos para los trabajadores que son de más ingresos, con el fin de proteger las finanzas del Seguro Social. Pero este proyecto de ley en realidad sí va a aumentar aún más este crecimiento, por lo menos hasta el 66%. Punto 3. La carga total del impuesto sobre la nómina del Seguro Social aumentaría en más del 40%. Según la ley actual, un costo sustancial de empleo es el impuesto sobre la nómina del Seguro Social del 12,4%, evaluado hasta un máximo de $132,000 de los ingresos que puede tener un trabajador cada año. Este límite
está indexado por la ley para crecer en la mayoría de los años. El proyecto de ley aumentaría gradualmente la tasa del impuesto sobre la nómina del Seguro Social al 14.8% y eventualmente va a buscar eliminar este límite. Estos dos efectos juntos aumentarían la carga tributaria total sobre la nómina del Seguro Social a nivel nacional, por lo menos en más del 40%. Esto también aumentaría la tasa impositiva sobre la nómina total del Seguro Social, también del Medicare, etc., el cual actualmente es del 15,3% y lo subiría al 17,7%. Punto 4. Los beneficios de jubilación para el quintil de trabajadores de ingresos más bajos excederían el 95% de sus ingresos anteriores. Una tasa de reemplazo es el porcentaje de los ingresos de una persona como trabajador, el cual los ingresos de jubilación posteriores son suficientes para reemplazar. La mayoría de los asesores recomienda que las personas ahorren lo suficiente para financiar tasas de reemplazo del 70 al 80% durante la jubilación. Según datos publicados a principios de este año por la Oficina de Presupuesto del Congreso, el cual no es partidista, el Seguro Social por sí solo ya paga una tasa de reemplazo promedio del 80% para aquellos en el quintil de los ingresos más bajos. Y punto número 5. Las cargas impositivas sobre la nómina del Seguro Social para los trabajadores de altos ingresos se multiplicarían de 2 hasta 4 veces. La propuesta para aumentar los impuestos sobre la nómina del Seguro Social normalmente apuntan a concentrar su impacto fiscal en los trabajadores de mayores ingresos. Sin embargo, debe plantearse la pregunta de si un aumento de impuestos específico es mayor de lo que es realista o económicamente prudente. Según estimaciones por parte de la Oficina del Actuario Jefe de la Administración del Seguro Social, la Ley 2100 del Seguro Social, en última instancia, aumentaría los impuestos sobre la nómina del Seguro Social exactamente para las personas de altos ingresos. Un ejemplo, aquellos que ganan unos $266,000 al día de hoy, aproximadamente 2,4 veces lo que serían bajo la ley actual.